Bueno, le explico más o menos. La tercera ley de Newton también se llama de acción y reacción, ¿está? Entonces la tercera ley se llama ley de acción y reacción. Es así, si tengo dos cuerpos, ¿está? Imagínense que tengo un cuerpo A y un cuerpo B, el rojo y el negro. Imagínense que chocan entre ellos. En ese choque, el cuerpo, el cuerpo rojo le hace una fuerza al cuerpo negro y como reacción, el cuerpo negro le hace una fuerza al cuerpo rojo. ¿Está? Entonces, tengo este que sería el cuerpo A, masa de A, y este acá que sería masa de B. ¿Bien? Bueno, entonces, a este le vamos a decir F2 o FAB, es la fuerza del cuerpo A sobre el cuerpo B, y esta le vamos a decir FBA. ¿Está? ¿Entienden la situación? Son dos cuerpos que están chocando y se hacen fuerza mutuamente. Bien, entonces, ¿qué dice la tercera ley? FBA y FAB, ¿cómo son entre sí? ¿En tamaño? Sí, Diferente. no. Justamente la tercera ley dice que son iguales. Ah, pero ahí es más grande y más chico el otro. Ah, bueno, pero eso es porque dijo que Ah, mal. vos decís de la fuerza que Sí, la hace. fuerza, la fuerza. Ah, está, pensé que era del objeto. Es decir, bueno, me falta el dibujo más, digamos, así, ¿no? FAB es igual a FBA el módulo, no el valor. Está, está. Perdón, el valor. Acá estoy intentando hacerlo de las flechitas, que es mucho más fácil hacerlo en el pizarrón. ¿Está? Entonces las fuerzas que se hacen de interacción son iguales, siempre son iguales. Cuando dos cuerpos interactúan, las fuerzas que se hacen mutuamente son iguales. ¿Está? Eso no tiene excepción. No importa que la masa de A sea más grande que la masa de B. La fuerza mutua es siempre la misma. Entonces, las fuerzas de interacción o de acción y reacción, eh, si quieren copiar algo, son del mismo módulo, misma dirección, distinto sentido y distinto punto de aplicación. Esperen que alguien me escribe, creo. No. ¿Está? Profe, ¿puede repetir un poco más lento Sí, eso que acaba de dijo muy decir? rápido. Las características, sí. Bueno, perdón, lo repito más lento. Son mismo módulo. A ver, acá lo pongo, a ver. Mismo módulo, misma dirección, distinto sentido y punto de... Acá, esperen un segundo. ¿Está? ¿Cómo selecciono esto? ¿Está? Esas características son las que se comparan entre las dos fuerzas de interacción entre un cuerpo. Mismo módulo significa que valen igual. ¿Está? Mismo módulo significa que valen igual. O sea, si una es 10 newton, la otra es 10 newton. Misma dirección significa que está en la misma recta, como pasa acá. Distinto sentido significa que son opuestas, como vieron que una es a la izquierda y la otra es hacia la derecha. Y este es importante, distinto punto de aplicación significa que las dos fuerzas se aplican en puntos, perdón, en cuerpos diferentes. La fuerza del cuerpo negro sobre el cuerpo rojo se aplica sobre el cuerpo rojo y la fuerza del cuerpo rojo sobre el cuerpo negro se aplica sobre el cuerpo negro. Eso es importante. Capaz que les parece obvio, pero no es tan sencillo. Bien, ¿me siguen esto? Sí. Bueno, esta ley se cumple siempre. Eso lo repito, sin importar las masas, que una masa sea más grande que la otra, no importa. Y entonces, con esto,
uno puede decir que una fuerza, a ver, lo anoto acá. Con este criterio, con esta ley, uno puede decir, uno puede definir lo que es la fuerza. Entonces, la fuerza es el producto, la interacción de dos cuerpos. Es decir, ¿qué es una fuerza? Una fuerza es lo que aparece cuando dos cuerpos interactúan. Entonces, una característica importante es que las fuerzas siempre, voy a poner esto con mayúscula, vienen de a pares. ¿Qué significa? Que siempre son de dos en dos. Siempre que hay una fuerza, y eso lo vamos a ver ahora en unos ejemplos, siempre que hay una fuerza, existe su reacción. ¿Cuál es la acción y cuál reacción? No importa, porque en realidad las dos son simultáneas. Pero siempre que hay una, existe la otra. O sea, cualquier fuerza tiene su par, cualquiera, no importa cuál nombre. No, nunca existe una fuerza sola en el universo. Y ahora vamos a ver varios ejemplos donde se cumple eso. ¿Está? Entonces, la tercera ley de Newton habla de la interacción entre los cuerpos. El producto de la interacción es la fuerza en sí que hemos visto hasta ahora, tensión normal, peso, F, cualquier fuerza, y además dice cómo son esas fuerzas entre sí. Dice que valen igual, que tienen la misma dirección, distinto sentido, distinto punto de aplicación. Y esta ley se cumple siempre. Bien, ¿entienden? O más o menos. Sí, profe. Bien, entonces es cortita la ley, es esto nomás, no tiene, digamos, una fórmula como las otras, más allá de que son iguales los módulos. Entonces lo que voy a hacer es, no borré, sino que pasé como página, así que podemos volver para atrás. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿No? Bueno, entonces vamos a ver una situación. Imagínense, a ver si puedo hacer, una pelota en el aire. No. Una pelota en el aire, ahí, y que está en el aire, y la Tierra, que no sé si la puedo dibujar bien acá. Un segundo. Bueno, esta es la Tierra, ¿está? Bien, ¿cómo se llama? Esta es la Tierra y esta es una pelota o cualquier cosa en la que esté en el aire. ¿Cómo se llama la fuerza? Vamos a sacar la P. ¿Cómo se llama la fuerza que hace la Tierra sobre un cuerpo cualquiera? En este caso sobre la pelota. ¿Qué nombre tiene? La gravedad. ¿Verdad? Bueno, pero nosotros ¿cómo le decimos? Fuerza de atracción. Sí, sí, está bien, pero en el curso ¿cómo le decimos a esa fuerza? P. Peso. Es el peso. Está bien, es la fuerza de gravedad, pero en el curso le decimos peso. Miren que tengo como persona esperando en la sala de espera. Estoy viendo que entre. Bueno, ahí entró una compañera. Bueno, para los que entraron recién, lo que estamos haciendo ahora es lo siguiente. Definimos la tercera ley de Newton como dos fuerzas que son iguales en módulo, pero se aplican en cuerpos distintos. ¿Está? Si tienen alguna pregunta a los que entraron recién, que pueden preguntar, no hay problema. Y con eso, con todas estas características, vamos a ver ejemplos. ¿Está? Este sería como el ejemplo 1, ¿no? Entonces dijimos que la fuerza que hace la Tierra sobre un cuerpo cualquiera se le llama peso, que es lo mismo que la fuerza de gravedad, sí, pero nosotros le decimos peso. ¿Y cómo es esa fuerza? ¿Para dónde es? Para abajo. Es vertical Hacia la hacia Tierra. abajo. Ahí va. En particular es hacia el centro de la Tierra. Suponer que este es el peso. ¿Está? La fuerza peso es una fuerza siempre hacia el centro de la Tierra. Bien, entonces,
el peso es la fuerza que hace la Tierra sobre un objeto. Por lo tanto, y según la tercera ley, el objeto hace una fuerza sobre la Tierra. Esa fuerza está aplicada en el centro de la Tierra. Y le vamos a decir P'. ¿Está? Es decir, la Tierra atrae el objeto, que en este caso es una pelota, y la pelota atrae a la Tierra también hacia sí. O sea, los dos se atraen mutuamente. No es que uno atrae al otro y el otro no lo atrae. Los dos se atraen mutuamente. ¿Está? Ahora la pregunta es, P y P' entre sí, ¿cómo son? ¿Uno más grande que el otro? ¿Son iguales? ¿Son distintos? Iguales. Iguales si se cumple la tercera ley. O sea, Son iguales, ahí va, pues yo tengo que ver lo que dice la tercera ley. La fuerza que hace la Tierra sobre el objeto es igual a la fuerza que hace el objeto sobre la Tierra. Son iguales, sin importar que la masa sea mucho más grande que la otra. Les repito esto porque hay muchas preguntas repartidos que chocan un cuerpo chico con un cuerpo grande, pero ustedes no tienen que mirar eso, tienen que mirar la tercera ley. Pero entonces, ¿por qué si son iguales las fuerzas de atracción, la pelota se va a ir hacia la Tierra y la Tierra prácticamente no se va a mover hacia la pelota? ¿Por qué es la pelota la que se mueve y no la Tierra si las fuerzas son iguales? Porque tienen diferente masa. Ah, está, porque tienen diferente masa. La Tierra tiene millones de veces más masa que el cuerpo. Entonces cuando veamos la segunda ley, que el cuerpo que tiene más masa se mueve más lento aunque se le haga la misma fuerza. Es por eso que la Tierra no se mueve, si no, yo salto y la Tierra va hacia mí, no tiene sentido. En realidad yo voy hacia la Tierra, pero en realidad lo que pasa es que la aceleración de la Tierra hacia mí es tan chica que se considera cero, básicamente, 0,0, 10, 0 y 1, no tiene ni sentido ese movimiento. Pero la aceleración que tengo yo hacia la Tierra sí tiene un valor importante. ¿Saben cuánto vale la aceleración? Esa que tienen todos los cuerpos que caen. ¿Tienen alguna idea de cuánto puede valer? Siempre la misma, 9,8. 9,8. La aceleración de los cuerpos en caída libre, o sea, solo afectados por el peso, es de todos 9,8. Bien. Bueno, vamos a otro ejemplo. ¿Alguna pregunta de este ejemplo? Bueno, Por entonces el vamos momento no. a hacer otro. Vamos a suponer como un ejercicio como sería el típico que hacemos en clase con una caja sobre un... Bien. ¿Qué fuerza actuaría esta caja apoyada? ¿Qué fuerza actuaría? peso normal. Ahí va, peso y normal. Vamos a poner otro color. Vamos a poner que esta es la normal y esta negra es el peso. Espera un segundo que alguien creo que se quiere unir. No sé qué. Esperen un segundo. Bueno, creo que alguien se unió, pero no entiendo bien. Claro. Cualquier pregunta que tengan, si alguien se unió después, me puede hacer, ¿está? No hay problema. Me pueden parar en cualquier momento a hacer preguntas, porque esto sería como una clase. Pero está. Como todo el palo y eso, mucho mejor así. Bien, la normal y el peso. Y en este caso, por ejemplo, si el peso vale 98, en este caso, ¿cuánto vale la normal? ¿Cuánto piensa que vale la normal? ¿Lo Lo mismo? mismo. Lo mismo, ahí va, 98. Esperen un segundo que alguien me está preguntando. Esperen, alguien me está preguntando cómo escuchar. Me está preguntando que no me escucha. Está, ahí le respondí. Lo siento. Bien.
Ahora, la normal y el peso. Pregunta que siempre hago en los exámenes. ¿Son una acción y reacción entre ellos, sí o no? O sea, la fuerza de acción y reacción eran este estilo, ¿no? Son fuerzas opuestas que tienen valor lo mismo. En este caso se cumple, ¿no? La normal y el peso son fuerzas opuestas que valen lo mismo. ¿Son acción y reacción, sí o no? Y no, si es del mismo cuerpo. Ahí está, esa es la respuesta. La normal y el peso nunca pueden ser fuerza, reacción y reacción porque son en el mismo cuerpo, ¿está? En este caso son en cuerpos distintos, siempre, siempre. Y en este caso son en el mismo cuerpo, o sea que la normal y el peso no son un par de acción y reacción. Eso significa que la interacción no va entre... No tendría sentido porque sería el mismo cuerpo, ni siquiera se puede nombrar. Esto recuérdenlo porque se equivocan mucho en las pruebas y en las preguntas, y yo les pregunto y me ponen que sí, ¿está? No pueden ser porque son fuerzas que son del mismo cuerpo. No importa que valgan igual y sean opuestas, mientras sean el mismo cuerpo, no pueden ser acción y reacción. Eso significa que no hemos dibujado cuál es la reacción de la normal. Entonces vamos a estudiar eso. Con esto de verde, creo que es verde. La reacción de la normal, ¿dónde está? Si no es P, ¿quién es? Bueno, no está dibujada acá, obviamente, ¿no? ¿Cómo la dibujaría? ¿Se le ocurre? Normal prima. Ahí va, normal prima. ¿Y dónde estaría? Y de abajo para arriba. No, pero tiene que ser opuesta a la normal, ¿no? Tiene que ser hacia abajo, n prima. Ah, hacia abajo. Sí, Ah, sí, porque era en el mismo sentido que el peso. Ahí está. ¿Y dónde la dibujaría? ¿A partir de dónde? En el mismo eje, desde ahí la donde arranca. superficie. En la superficie, ahí va. ¿Quién dijo la superficie? Mariano Reloj. Ahí está, muy bien. La normal prima, que no la dibujar arriba de P, bueno, la puedo dibujar, ¿no? Muy bien. Está acá. ¿Por qué? Bueno, eso pasa porque n' está dibujada en la superficie. Porque n, y esto lo digo en el video, también lo dije en clase, pero miren el video de fuerzas, es la fuerza que hace. N es la fuerza que hace la superficie, toda esta parte de acá, toda esta superficie de acá, toda esta superficie es la fuerza que hace la superficie, acá. Y esto es la superficie, esto verde, es la fuerza que hace la superficie al objeto para evitar que se hunda. Entonces digamos que es el piso quien hace N. Entonces la reacción de N, es decir, la fuerza que hace el cuerpo sobre la superficie, tiene que estar en la superficie. ¿Está? Entonces, N y N' son las fuerzas de interacción entre la superficie y el objeto. Entonces, las fuerzas de acción tienen que estar en la superficie y en el objeto. Valen igual y está. No sé si les quedó claro eso de N y N'. Una cosa, ¿vieron? N' es la fuerza, no el peso. N' es la fuerza que provocaría, por ejemplo, que si este objeto es muy pesado, se hunde. Imagínense que esta superficie no puede aguantar este objeto arriba. ¿Por qué no lo aguanta? Porque este objeto le está haciendo una fuerza a la superficie tratando de hundirlo. Esa fuerza que hace el objeto sobre la superficie no es P, es N'. O sea, el intento del objeto de hundir la superficie es N'. La superficie se hunde porque el objeto le hace una fuerza a la superficie. Obviamente que atrás está el peso, pero el contacto directo es por el objeto. Ahora alguien me habla, segundo. Vale. Bien. Bueno, entonces, ¿dónde estaba la reacción de P? El objeto. P sobre el objeto. ¿Y la reacción de P? ¿Dónde está? En la superficie. No, porque ¿quién aplica a P? Ah, ¿Quién? ¿Quién aplica el peso? el objeto.
¿Quién? No, el objeto no aplica el peso. Ah, espera un segundo, que alguien está... ¿Quién aplica el peso? A ver, vamos a este objeto otra vez. La fuerza. No, es un objeto. Ah, la gravedad. Es... eh, no, casi. Esperen que me están ¿La pidiendo la Tierra? contestación. La Es la Tierra. aceleración. Ah, bueno. Siempre, a ver, siempre que yo pregunte quién aplica una fuerza, es un objeto. El objeto es quién aplica la fuerza. ¿Está? Entonces, ¿quién aplica el peso? Es la Tierra. La Tierra atrae a la pelota, en este caso. Y en este otro caso, la Tierra atrae el objeto. Entonces, ¿dónde está la reacción del peso? En la Tierra. Está la Tierra. Esperen que tengo que mandar un mensaje para alguien de Zoom. ¿Está? Bien, esperen un segundo. Van a ver, si ustedes van viendo las preguntas del repartido, van a ver que hacen muchas, del repartido 2, estoy hablando, hacen muchas preguntas de ese tipo, de normal y peso y de acción y reacción. Todas las preguntas que ustedes tienen se pueden contestar con esta lógica, siempre respetando a muerte la ley de Newton. Esperen un segundo que... O sea, la tercera ley, ¿no? Siempre las leyes de Newton las tienen que respetar a muerte. Profesor, una consulta. Yo soy del subgrupo 2. ¿Esto lo van a dar ahora? ¿O primero dan una ley antes de la 3? No, yo invité a su grupo 2 porque esto se los voy a mandar a leer. Entonces, si ya entran a casa, adelantan eso. Ah, está, dale. Muchas Ah, gracias. entonces le ofrecí venir, entonces les adelanto eso. Y lo mismo que pasó con el otro subgrupo, con el subgrupo Profe, 1. Sí, y una consulta. ¿Cuándo hay que entregar el repartido este? probablemente se va a entregar por el modo, tienen que subir en el modo, ¿Qué fecha que, tiene? y sería más o menos fin de la semana que viene. Ajá, viernes que viene, Sí, por no sé ejemplo. si viernes un poquito más, pero por ahí sí. Yo voy a Y otra subir, cosa. Mm, sí, decime. sí, no. Y fecha de parcial usted todavía no puso. La fecha de parcial, hay un mail, ya te digo, ya les puedo decir, ya que estamos. Yo Sí, no porque pongo el la de fecha, química lo puso, ya lo puso, por eso. Quería pero saber si usted. el Sí. parcial no lo decido yo, lo decide No, sí, por eso. ya les Derivó digo, esa información. sí, Mm, sí. Eh, el parcial, hay una fecha sola, no sé cómo vamos a hacer. mm. Mm, Sí, lo no, mismo pregunté yo en química y supone que va a ser en 2 salones o bueno, no sé. Va a ver cómo pero no, dividen. no puede ser en 2 salones, sino... Y sí, Bueno, bueno, está. Por ahora, la fecha es el martes 20 de octubre. martes 20 de octubre. Es decir, que falta como un mes, ¿no? Sí, pero no nos vamos a ver casi por 2 semanas tampoco. Sí, nos vamos a ver. Sí, antes sí. Sí, nos vamos a ver. No te preocupes que si no vamos. Entonces, el martes 20 de octubre sería el parcial de física. Más o menos Ujú. los temas que van a ir son, bueno, todo esto que hemos dado, obviamente, y lo que demos de la segunda ley. ¿Está? Dame un segundo, por favor. Que le quiero preguntar bien. Entonces, ¿qué va? Tipo, magnitudes, suma de fuerza, primera ley de Newton, segunda y tercera, ¿hasta ahí? ¿Sería? Sí, La sí. Y bueno, cinemática y eso todavía no. no. Cinemática, todo lo que sea cinemática, energía y eso iría para el segundo parcial. Para el Está. segundo parcial, no para el examen, bueno. Es como un segundo parcial. Sí, entiendo. Perfecto. ¿Tá? La idea es que estas semanas, porque no tienen clase por la semana que viene, hay exámenes, por eso, ¿no? Claro, Si no me equivoco. y yo, por ejemplo, que soy su grupo 2 recién el lunes 5 de octubre lo vuelvo a ver. No, El pero subgrupo claro, 1 lo ve antes, lo ve el martes 30, pues, el miércoles 30 por ahí, no, cuando no, se retoman las clases.
pero eso los va a matar. Entonces yo lo que Claro. digo, ya que estamos, podemos Mm. tener por lo menos una vez por semana una clase por Zoom, en el Por mí horario de está clase, bien. obviamente, en el horario de clase. Sí, por De mí está manera bien. que no se pierda la dinámica, porque les aseguro que si no nos vemos por 2 o 3 semanas y no tenemos Claro, contacto, eso es lo que le intentaba van a decir, marchar. que sabía que lo iba a ver antes del parcial, pero que por casi 3 semanas, al menos su grupo 2, no lo veíamos. Eso puede, una semana de diferencia, más o menos el mismo problema. Pero la idea, yo lo hablo, lo expreso a lo que vos decís, yo tengo la misma idea que vos, de mantener contacto Ujú. por, tanto por WhatsApp, o la semana que viene hacer una clase de Zoom así, y así continuamos. Y la gracia es que mientras más clases tengamos, más ejercicio tienen de ejemplo, y más prácticas y esas cosas, ¿no? Sí, seguramente. Bien. ¿Alguna otra pregunta de esto, de estos ejercicios? No. Bien. Iba a preguntar otra. Respecto a la tercera ley, no voy a hablar mucho más. Puedo dar más ejemplos, pero básicamente es eso. Voy a hacer un ejemplo más. Voy a hacer un ejemplo más, porque así cubro más cosas. Eh, Esto dice que quedan 10 minutos, pero si nos queda algo, lo que voy a hacer es, si a ustedes se les corta la reunión, inmediatamente entran al mismo link y, y va a pasar activa, porque yo la activo enseguida, ¿está? O sea, si se corta la reunión, entran enseguida al mismo link. Ok. Hay gente que entró tarde, no sé si tiene alguna consulta o una pregunta que hacerme. Dale, profe, yo Sí. acabo de entrar porque no sé, no tengo buena señal acá y no podía, pude descargarme del celular ahora y recién entré, porque no se escuchaba nada, o sea, veía todo lo que dibujabas, pero no te escuchaba. Ah, sí, porque el Zoom no es muy bueno cuando tenés malas señales, malísimo. Claro, sí, sí, no tengo casi señal acá. Pero, no sé, le pediré apuntes a alguno de mis compañeros. Sí, yo también Te lo voy a paso, no tengo problema. Ay, dale, muchas mandar, gracias. Por el grupo. está bien que sepas. Voy a mandar también del libro Alvarenga, Tercera Ley, Sí, pueden leerlo. El libro Alvarenga lo tienen en el modo sí, entra el sí, modo sí. y está bibliografía, y buscan Mm. la tercera ley de Newton y está muy bien explicado también. Incluso tiene más Ah, ejemplos que yo perfecto. y todo. Digo por si te queda alguna duda de eso, pues te quedó cortado en la clase. Sí, 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 sí. Está, y obviamente que tienen el WhatsApp y el modo para preguntar. Ujú. Gracias. Mm. ¿Alguien más ahí? Bueno, entonces voy a hacer un ejemplo más, no mucho más tampoco. Y vamos a suponer que ahora tengo un objeto. Uy, ahí va. Bueno, vamos a hacer esto. No, esto es mejor. Pero que el objeto vamos a suponer que se mueve a la derecha. O sea, tiene una velocidad hacia la derecha, ¿está? Velocidad v. Bien, vamos a suponer que un objeto se mueve hacia la derecha. Sobre este objeto, ¿qué fuerzas se aplicarían? Peso, Ahí va. Peso. normal, Peso, normal. Uy, espera que puse. No, normal. ¿Qué más? Rozamiento. Y rozamiento. Esas tres, porque a menos que se diga que no se aplica a otras, se aplican esas tres. ¿Está? Esta es la normal. Este es el peso. Y esta es la fuerza de rozamiento. Bien. Bueno, vamos a ver un poco la reacción de la normal y el peso, ya la vimos acá. ¿Está? Ya la vimos acá. Entonces, la fuerza de rozamiento. ¿Quién aplica la fuerza de rozamiento? ¿Qué cuerpo? ¿Qué les parece?
¿Tierra? Bueno, en realidad la superficie, ¿no? La La superficie. superficie. La superficie es la que está rozando con el cuerpo para evitar que se mueva. Entonces, la reacción de la fuerza de rozamiento, ¿dónde está? Si es la superficie sobre el objeto, ¿dónde está la reacción de la fuerza de rozamiento? ¿En N'? El objeto. ¿Eh? ¿En N'? No, F de rozamiento prima. ¿Dónde está? Ah, El objeto. No, porque fuerza de rozamiento ya es en la, sobre el objeto. La claro, en la reacción, superficie, ahí va. ¿Y para dónde es? ¿Para la derecha o para la izquierda? para la izquierda. Para la Para la izquierda, sí. derecha, Para la derecha, ahí va. Igual te entendí. La fuerza de rozamiento prima es una fuerza sobre la superficie y apunta hacia la derecha, ¿está? Sobre la superficie porque ustedes donde dicen, ¿dónde la dibujo? Bueno, el dibujo más o menos acá en el medio. No precisa ser tan precisos igual. El dibujo que acá. Entonces, si la superficie hace una fuerza sobre el objeto para frenarlo, la fuerza de rozamiento hace un objeto sobre la superficie. Es lo mismo que pasa cuando camino arriba de una alfombra y me resbalo. Muevo la alfombra hacia adelante, porque lo que pasa es que el piso generalmente es rígido, no lo puedo mover, pero imagínense que fue una alfombra, el efecto de esta fuerza de rozamiento prima se ve al mover la alfombra hacia adelante. ¿Tá? Lo que pasa es que esos efectos sobre la superficie los tratamos pocos, pero están. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a esta ley? Si no tienen preguntas, me gustaría hacer un ejemplo que de hecho lo explico en un video, pero me gustaría explicarlo. Es una pregunta que está en el repartido 2, se las adelanto de paso, y me gustaría explicarla también acá, porque es importante. ahora. Paso a eso, ¿está? Igual los otros pizarrones Dale. los tengo acá. Creo que los pizarrones los puedo guardar y se los puedo mandar. Creo, no prometo nada. Podés grabar también, Alejandro. Sí, de hecho estoy grabando. Ah, por eso. Capaz que ese video lo puedes mandar también, si querés, ¿no? Sí, el tema es que eh, yo veo cómo se los mando, ¿está? Si lo quieren. Pero solo una consulta. El primer repartido que es de fuerzas, ¿ese hay que entregarlo? No, el repartido 1 no hay que entregarlo, pero sí, pero es algo que voy a preguntar. El repartido 1 tiene los resultados, de manera que ustedes pueden ver si tienen mal o bien. Pero el 1 Ah, no hay ok. que entregarlo. El que hay que entregar a partir del 2. Dale, dale. Bueno, gracias. Bueno,